Bueno, pues una vez más transmitiendo, gloria a Dios. Primeramente los quiero saludar. Una charla entre Charlies, ¿verdad? Otra vez, aquí andamos. Ya la tercera semana, ¿cómo se va rápido este año? Arrancamos rápido el año. Ya arrancamos, pero muy bien, gracias a Dios, colmados de bendiciones. Dios nos bendice con un amanecer nuevo. Siempre me gusta repetir esto, de hecho ya lo repetía con Carlos, de que cada día Dios nos da el privilegio de estrenar, porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, y este domingo estamos estrenando misericordias de parte de Dios, así que estamos de manteles largos, ¿no? Bueno, y uno tiene que aprovechar el año porque ya vimos cómo corre, ¿verdad? El 2024 se fue volando y este 2025 si no nos ponemos pilas, cuando menos pensemos. No, pues lo estamos empezando muy rápido, ya la tercera semana para todos los que nos siguen ahí, pues las redes sociales, el canal, el podcast Nuestro Legado en YouTube, que recuerden y lo repito, como siempre en cada uno de los videos, suscríbase, denle like, comparta, ponga ahí en la parte inferior derecha viene una campanita que si tú la activas te van a llegar todas las notificaciones. Cuando subamos todo el nuevo contenido de cada semana te va a llegar una alerta para decirte, hey, ya es hora de Nuestro Legado. Así que pues les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo y como decíamos, ahora sí que buenos días Amarillo, Texas, buenas noches Tokio, Japón. No miren, porque no sabemos a la hora ni en el día que le vayan a poner play a este video, pero queremos agradecerles de sintonizarnos. Fíjate Charlie y fíjate Carlos que he estado mandando ahí algunos mensajes y motivando a la gente, no que nos comparta a nosotros, sino que comparta el mensaje que Dios nos ha dado para que esto se expanda. Y fíjate que he tenido muy bonita respuesta, gracias ahí a todos los que van a compartir este video y que nos van a ayudar a suscribirse, a darle un like, a ponernos comentarios, porque los comentarios son los que nos hacen saber que realmente vamos encaminados por un buen rumbo. Sí, que estamos llegando a los hogares, a las familias, inclusive a los ministerios de gente que ya tiene tiempo sirviendo al Señor, pero que este tipo de podcast les están retroalimentando y están, ¿verdad?, reformando, reevangelizando, como lo decíamos la semana pasada, que estamos reaprendiendo o siendo reevangelizados en áreas en las que Dios ahora nos está mostrando, como tú dijiste, sus nuevas misericordias, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene algo nuevo que mostrarnos. Y lo que me gusta mucho del Señor es que cuando tú crees que ya conociste algo de Dios, Dios te saca algo nuevo. Cuando tú crees que ya creciste un escalón y dices, oh, creo que ya te conozco, Señor. No, Él te revela un nuevo texto y te dice, falta mucho por conocerme, ¿no? Yo creo que eso es bien, bien importante. Y vale la pena darle like, compartirlo, comentar allí. Porque antes cuando estábamos en el mundo le dábamos ahí like a cualquier tontería, y comentábamos cualquier tontería. Y esto es algo bueno que le puede servir a alguien, que lo puede motivar, que lo puede sacar de una depresión, que lo puede librar de un suicidio, que lo puede librar de tantas cosas. Denle like, compártanlo, le puede servir. Si a usted a lo mejor no le sirve, compártanlo y que sea de bendición para alguien que sí lo necesita. Oye Carlos, pues yo ya lo he compartido y mi esposa también lo ha compartido. Nosotros nos suscribimos una vez al gimnasio, pues todo un año pagamos, suscritos todo un año en el gimnasio. Y lo único que bajamos fue el dinero en nuestro bolsillo. El dinero en la cuenta. Porque ¿sabes qué? Nunca fuimos. O sea, pero gracias a Dios que esta suscripción es gratis, es gratuita, así que nos pueden seguir y pueden darle, como dice, a las notificaciones, a la campanita y que nos puedan seguir y que sea de bendición. Mándenselo a quien creen ustedes que vaya a ser de bendición estos mensajes. Amén. Así es, y es como decías, mira, qué buen ejemplo ahora que arrancamos el año, porque hay una estadística muy padre y es también extraña a la vez, de que siempre el mes de enero es el mes con el pico más alto en ventas en gimnasios. O sea, los gimnasios están llenos en enero, pero se vacían entre marzo y abril. Entonces, muchos hacen el propósito de querer empezar algo, pero como desconocen si realmente tienen ese llamado, y me quiero agarrar de ahí, muchas de las veces cuando desconocemos nuestro llamado, no sabemos la capacidad que tenemos para realizar algo, nos inscribimos y lo dejamos a medias porque realmente dices, no era lo mío, esto no es lo mío. Sí quiero hacer fitness, sí trato de cuidarme, pero esta es una disciplina con la que yo no siento que tengo los recursos para entrarle y seguirle y ser permanente, y muchas personas desisten de su propósito, y eso pasa también en la iglesia y en el llamado.
Oye, Charlie, y a mí me gusta mucho cuando grabamos, ¿verdad? Esos podcasts, porque ciertamente Dios nos está llevando hacia el camino que Él quiere. Fíjate que estaba platicando con mi esposa y a ella le llegaba una ilustración. No sé si, pues yo creo que todos recordamos, ¿verdad? La carrera de la tortuga y de la liebre. O sea, cómo la fábula, cómo la liebre sale, pero que sí chiflando, ¿verdad? Sale bien rapidísimo y a toda velocidad, pero la tortuga, paso lento, pero conciso. Lento, pero conciso. Y al final de cuentas, la liebre tiene se pone a descansar. Y como la tortuga sigue, y por su perseverancia, Exacto. por la perseverancia de la tortuga, llega hacia la meta. Entonces, esto lo queremos enfocar a este inicio de año. Como mucha gente nos va a empezar a ver, o sea, va a empezar a ver el programa, va a empezar a alimentarse de esto, le va a gustar, pero no queremos nada más que se alimente los 2 o 3 semanas que llevamos, sino que sean permanentes, para que haya un fruto, como hacía el reto aquí Carlos, ¿verdad? Un año, que nos hablabas también la semana pasada. Y es que el punto es cuando la gente va al gimnasio y renuncia, es porque no ve los resultados que quiere. Sí. Yo no sé si por ahí ustedes vieron un video, ¿verdad? Donde está uno, pero bien un fortachón, y luego llega un chaval, pues normal, ¿verdad? Llega y lo mira y le dice, oye, ¿cuánto tiempo te costó ponerte así? Y luego le dice, no, pues unos 4 o 5 años. Dijo, no, yo quería estar así para el sábado. Para mañana, ¿no? Para la cena, y ya pasó. Y ese es el problema tanto en lo espiritual. A veces queremos que 3, 4 estudios que tenemos, ya queremos quitarle el lugar al pastor, ¿no? Ya queremos predicar, ya queremos evangelizar, ya queremos hacernos... No, necesitamos permanecer, o sea, vivir para el Señor. Es una vida, renunciar, morimos a nuestra vida pasada y vivir para Cristo. O sea, uno de los temas que hemos tenido con Pastor Jesse, que le mandamos un saludo, ¿cuándo renuncia un cristiano? Nunca. ¿Cuándo dejamos de aprender? Nunca. Jamás. O sea, es algo que debemos estar siempre, 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 porque vivimos para Cristo. Oye, nos vamos a ir en puras experiencias. Fíjate que ahorita que mencionabas eso, cómo la vida de hoy en tiempo estamos tan acostumbrados a que todo sea rápido. Sí. Queremos meter todo al micro, ¿por qué? Porque en 3 segundos ya está caliente. Queremos ir a un autoservicio de comida rápido porque tu comida está en 10 minutos. Queremos vivir la vida rápido. Y ciertamente lo que tarda más tiempo en cosecharse, lo que tarda más tiempo en estar listo, es lo mejor. O sea, y ponemos en este mismo contexto, ¿verdad? La comida de la abuelita, que se pone a picar la verdura, que se pone a matar el pollo, cuando antes mataban el pollo, lo pelonaban y todo, le quitaban las plumas, ¿verdad? Y cómo sabe diferente eso que una comida rápida. Claro, porque todo eso nos habla de un proceso. Y muchas de las veces nosotros no estamos ya tan acostumbrados, y digo, y me incluyo no porque realmente lo sea así en mi vida, pero creo que muchos nos hemos acostumbrado a tratar de evitar los procesos de Dios con tal de tener ya un resultado rápido. Pero es que los resultados rápidos, ¿verdad?, no provienen de parte de Dios en ese sentido. O sea, no puedes obtener algo rápido de parte de Dios solo porque tú lo quieres, cuando Dios toma tiempo en ti, en trabajar en ti, en hablar a tu familia, en mover todo tu entorno para lograr que lo que se va a dar en ti permanezca. Entonces, un llamado debe de permanecer, porque hay gente que pudimos empezar algo, pudimos empezar en el ministerio a servir y en cualquier área de nuestra vida. Esto aplica para cualquier área de nuestras vidas. Pero si no tenemos permanencia y constancia en lo que hemos empezado, no podemos ver el resultado tal cual, porque el resultado es el final, o ese fruto es el final de lo que ese proceso me ha llevado a lograr. Sí, pues es lo mismo que comentabas acerca de la profecía, como cuando se es soltada la profecía es el final, o sea, la película ya terminada. Exacto. A ti te corresponde hacer las escenas, a ti te corresponde trabajar para lograr que esa película llegue hasta el final. Y eso es lo padre de Cristo Jesús, y eso es lo padre de nuestro Señor, porque en este año vamos a estar ligando muchos de los temas que vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia, que tienen ese sentido profético, ese espíritu profético, pero muchas de las veces como que ya se ha diluido, ¿verdad? Y en sí la palabra profética que Dios trae a nuestras vidas
vidas, es el final de lo que Dios ya mira en ti, miró. pero no te dice cuándo va a comenzar. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de trabajar contigo y todo proceso comienza con el llamado, que es lo que estuvimos viendo en esta semana pasada, ¿verdad? Y podemos ver el proceso de nuestro Señor Jesús cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, un proceso de 40 días en el desierto, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos hacer milagros como Cristo, Jesús, queremos así, predicar como Jesús, pero dime quién quiere meterse 40 días de ayuno en el desierto, ¿verdad? Pocos, ¿no? O sea, es un proceso que muy pocos quieren pagar el precio. Y fíjate que en este tiempo que iniciamos el año con ayuno, ¿verdad? Es difícil, o sea, es difícil permanecer, pero vemos recompensas, o sea, estamos viendo el resultado de nuestras familias y estamos declarando más resultados en ellos y profetizando sobre ellos acerca de este llamado del cual hablábamos, Carlos. O sea, cómo nosotros queremos que por medio de esto, de esta plática, haya personas que adquieran un llamado. Así como nos platicabas tú acerca de tu testimonio, cómo Dios llegó, te hizo un llamado, pero no nada más fue de que te hizo el llamado y ya todo estaba listo, ¿no? O sea, tuviste que pasar ese proceso del cual hablamos y ahorita tú ya te puedes constituir como un pescador, pero no un pescador normal, sino un pescador de hombres. Amén. ¿Cuánto tiempo duró tu proceso? Bueno, hasta ahorita yo me siento una persona que todavía estoy siendo procesado por el Espíritu Santo y por el Señor después de 20 años de haber recibido mi verdadera conversión. Yo soy cristiano desde chiquito, pero mi conversión genuina en Dios y mi llamado llegó a los 19 años. Entonces, después de 20 años, ahora a la edad de 39, puedo darme cuenta que el proceso para ser liberado de muchas ataduras que yo traía, los pastores y líderes que me criaron, que estuvieron alrededor de mí, a mí me duró ese proceso un año solamente de ministraciones cada vez que terminaba un servicio, porque venía de situaciones muy fuertes y había muchos hábitos, había muchas cosas espirituales a las que uno estaba atado, ¿verdad? Pero solo fue un año de pura administración en el área de liberación. Después de ahí comenzó ese proceso en el que aprendes de sanidad interior, aprendes a relacionarte con el Espíritu Santo. Yo tuve la gracia de poder predicar a los 6 meses de convertido. Empecé a predicar a los 6 meses y Dios empezó a usarme rápido, pero mi proceso hasta ahorita, después de 20 años, les puedo decir que no ha terminado, que yo me sigo sintiendo una persona a la que Dios sigue procesándole en otras áreas. Has madurado, has caminado en una área, adquieres algo de experiencia para poder ejercer cierto llamamiento. Sin embargo, cada vez que Dios te da algo nuevo, te mete en un proceso para que lo entiendas, lo aprendas. Y tengo entendido, Charlie, que fue un proceso, tus inicios fue un proceso intenso, o sea, total. Me gustaría que me contaras ahí eso, y ahorita Julio también sus procesos cuando empezaron, para todos aquellos que van comenzando, que tienen, ¿verdad? No, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a seguir, el pastor como da lata, me llama todos los días, me textea, ¿verdad? Pero cuéntanos cómo fue tu proceso así intenso. Fíjate que ese proceso intenso fueron 3 años y medio. Porque el diseño en Cristo Jesús, Él estuvo 3 años y medio con ellos preparándolos para muchas de las áreas y los pasó. Sin embargo, no es que sea solo como un modelo, es que realmente Dios trabaja en ti áreas. Durante los primeros 3 años y medio de tu vida cristiana son los años en los que más batallas, no solo en relacionarte con Dios, sino en vencer tus debilidades, tus pecados, en darte cuenta de cuánto daño traes y cómo sacarlo. Y yo tuve la fortuna de parte de Dios y la gracia de que los primeros meses, desde que Dios me llamó, desde que Dios me rescató de las adicciones, del narcotráfico, de todo lo que estaba envuelto, el primer año fue crucial, porque el primer año fue el año donde yo recibí más rechazo de la gente de la iglesia, porque era increíble que un ex narcotraficante llegara y el primer domingo que se congregó profetizara. Eso fue algo que despertó en la gente duda, gozo y muchos sentimientos encontrados. Pero me agarró mi pastor y él le dijo a toda la congregación: hoy están viendo una persona que llega destruida, pero denle el tiempo de que Dios procese en él su propósito y ustedes verán algo diferente. Entonces, ese primer año yo recuerdo que había unos hermanos a los que estimo y aprecio, ¿verdad? O aprecié, pero eran líderes y te veían como un raro, como decir, no,
De hecho, me llegaron a decir palabras duras y difíciles como, tú no puedes predicar porque estás endemoniado. O sea, recibir ese tipo de palabras en la iglesia es, pues, ¿qué no se supone que me aman? ¿Qué no se supone que llegué a casa? Pero cuando te dicen algo así y Dios permite que ese comentario llegue a tu vida, Dios está limando en tu corazón, ¿verdad? A ver cómo reaccionas. Entonces, esos 3 años y medio fueron intensos porque me pasó de todo. O sea, desde perder todo lo que era, todo lo que tenía, empezar una vida nueva en un trabajo secular, honrado, honesto, que una amiga de la iglesia me consiguió, empezar a ser discipulado. Todos los domingos se oraba por mí después del servicio para ser ministrado por el concilio profético de la iglesia, a ver qué visiones tenían acerca de mí, qué espíritus todavía había en mi vida, qué áreas estaban dañadas. Entonces fueron 3 años y medio intensos, donde vivimos circunstancias buenas y malas, pero esos 3 años y medio dentro de mi iglesia local me capacitaron para, fuera de la iglesia local, poder resistir lo que también afuera se vive. Fíjate que un punto importante ahí es dejabas que te ministraran. Sí, dejabas hasta la fecha. que te ponías te ponías en las manos de que sí, oren por mí, sí, vean que el Señor les muestra. Ese es un punto que a veces mucha gente no quiere. Sí. Otra vez van a orar por mí. ¿O para qué, verdad? Sí, o sea, ¿por qué tanto? Pues, y otro punto importante es, fíjate que cuando leemos la Biblia y hablamos sobre la misericordia de Dios sobre nosotros, la mayoría de las personas decimos, oh sí, amén, gloria a Dios. Pero cuando a nosotros nos toca poner esa misericordia, cuando alguien llega nuevo, así como tú cuando llegaste, ¿y por qué lo ponen? Exacto. ¿Y por qué lo dejan? ¿Y por qué esto? Y el Señor me hablaba precisamente esta semana acerca de eso y me decía, ¿y la misericordia? Sí, de hecho, no creas, fue y para todos los que nos estén viendo, y yo admiro y le envío un saludo muy, muy grande hasta la iglesia profética en Torreón, Coahuila, México, al pastor y apóstol Matías Hernández, que fue la iglesia donde yo nací, y él fue como un padre porque prácticamente muchos se le vinieron encima a decir, no, ¿cómo puedes creer en él, en esto y aquello? Porque a los 6 meses me dio lugar para mi primera predicación en miércoles, en un servicio de miércoles, y mi primer tema fue la fe. Entonces, como un recién convertido de 6 meses que supuestamente no sabía, no entendía nada, venía destruido, lo dejan predicar. Entonces, él prácticamente, no solo en su familia había dudas o luchas, sino en la congregación. Es decir, ¿cómo vas a darle lugar a alguien que viene de esto tan fuerte y que no sabemos si realmente él es genuino? Pero ese hombre creyó en mi llamado, creyó en lo que él miró de Dios desde el momento en que Dios activó en mí lo profético, el primer domingo que yo llegué. Yo me convierto un viernes y el domingo estoy profetizando en la iglesia la vida a él de una persona que yo no conocía. Y hay algo bien importante que yo también puedo observar, ¿verdad? Que no nada más, no nada más recibiste un llamado y seguiste tu vida normal, sino hubo un proceso donde te dejaste pulir y donde te dejaste moldear. Totalmente. ¿Por qué? Porque dice ahí Isaías, ¿verdad? Cuando ve la imagen en la casa del alfarero, cómo realmente el barro que eras tú tuvo que ir a la casa del alfarero y permitir que el alfarero lo moldeara. ¿En dónde? En una iglesia. Y ese énfasis lo hago porque muchas personas con las que yo he platicado que dicen, no es necesario ir a la iglesia, si Dios está en todo lugar. Y realmente aquí vemos que en este proceso, por experiencia propia, nosotros debemos de ir a un lugar donde la presencia de Dios esté, a tal manera que pueda ser moldeado, a tal manera que pueda ser discipulado y a tal manera que te encaminen a lo que es tu llamado. Y pues ese énfasis es para todas las personas, incluso para nosotros mismos, que siempre vamos a estar en capacitación, como decías, nuestros procesos no terminan. Ciertamente Dios nunca ha terminado con nosotros, nosotros tenemos que estar siendo moldeados por el Maestro. Amén. Y dejarse, que es lo que decía el pastor Carlos, dejarnos moldear para poder entender nuestro llamado. Muchos pudiéramos platicar particularmente cómo fue que Dios nos ha llamado y cómo fue ese proceso, pero en lo personal hubo algo que marcó mucho mi vida y fue el hecho de que yo sentí que llegué a casa. Cuando tú sientes que la iglesia es casa,
es un hogar en el que tú eres parte de ese lugar y no se te mira como un miembro, sino se te mira como un hijo, ¿verdad? Encuentras paternidad, y al encontrar paternidad, que es algo que es uno de los temas que en el año nos estaremos viendo, que hoy hay mucha controversia de eso, pero cuando tú encuentras realmente paternidad, tú te dejas moldear, porque ojo, yo venía con un carácter destruido, de violencia, de una persona agresiva, de vivir muchísimas cosas duras en ese ambiente del cual sales, y llegar y que alguien te dé órdenes, que alguien te diga lo que puedes, lo que no puedes decir, lo que puedes y lo que no puedes hacer. Cuando eras tú el que manejaba a las personas así, te rompe Dios todo y dice, te voy a hacer nuevo y tienes que aprender sujeción. Otro punto importante. Y el llamado depende de eso, porque si no estás dispuesto a someterte a tu padre, a tu madre en casa, a tu pastor, a tu líder, al consejo de un amigo que te ama y que te dice, no vayas por ahí, y no eres inteligente y te sometes a algo que alguien quiere hacer por ti para tu bien, puedes tener el mejor llamado, pero lo vas a perder. Lo vas a perder porque Dios es un Dios de orden, de principios. Y si no tenemos la capacidad de someternos a quien tiene experiencia, podemos perdernos. Porque esa es la generación que hoy vemos. Se emocionan porque recibieron algo que está bien, pero ahora tienes que ir bajo sujeción para que Dios te moldee a través de alguien que tiene el llamado y la experiencia y que te va a criar y te va a enfocar a lo que Dios quiere para ti. Y mismo Jesús lo decía, ¿verdad? ¿Cómo si tú no te puedes sujetar a alguien que ve, o sea, ¿cómo te vas a sujetar a alguien que no ve? Entonces ahí es una clave también muy importante cuando nosotros queremos ser discípulos, en la sujeción. Sí. Cuando nosotros queremos ser moldeados en estar sujetos. ¿Por qué? Porque en esos procesos, en esa sujeción, va a ser las manos que te dan forma. Sí, es que Dios sigue utilizando vasos, Dios sigue utilizando a sus hijos, a sus siervas, a sus siervos, aunque haya gente que quiera negar el hecho de que Dios use personas y hable a través de sus bocas, es evidente, ¿verdad? Dios trabaja en asociación con el hombre y para eso Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, para que seamos el reflejo a los demás. Entonces yo encontré ese reflejo cuando en mi iglesia local estaban ocupados y preocupados de ministrarme para que el llamado que ellos miraron en mí se desarrollara. Entonces yo tuve líderes en el área de liberación, que fue uno de mis mejores amigos, es un profeta hoy que tiene una iglesia muy linda en Torreón, Coahuila. Él era líder de liberación, Juan Carlos Ordaz se llama, y él me enseñó muchísimas cosas. ¿Y sabes qué fue lo que a mí me formó? Que me decía, tú ya eres un vidente, Dios ya te ve así, pero tú no vas a decir ni hablar nada, tú solo vas a entrar con nosotros a una consejería, vamos a orar por alguien, si Dios te muestra algo me lo dices a mí, no a la persona, tú solamente quédate aquí a un lado de mí, ve, escucha y calla. Si Dios te habla, te dice algo y la persona, o descubres algo en su corazón, tú no vas a hacer nada, me lo vas a comunicar a mí y yo te diré qué vamos a hacer. Entonces yo entraba a sesiones de ministración con gente, solo sentado, y ese era mi discipulado, que yo entraba a ver lo que otros profetas ya con más madurez hacían para poder ministrar a las personas y ayudarles a través del consejo de la palabra, y eso yo fui aprendiendo. Y cada consejo que ellos daban se me quedaba en mi mente. Y fui agarrando experiencia y eso. Llegó un momento donde ellos me dijeron, ok, es tu momento, dime qué ves, dime qué sientes de Dios, dime qué Dios te está diciendo de este problema, dime qué consejo le darías a esta persona. Y empezó un discipulado, no solo a través de la escritura, sino a través de la acción de la palabra. Y eso es algo importante, que Jesús te llamaba, te enseñaba y te ponía a hacer algo. Y yo creo que eso es algo... Y es que la sujeción lo vemos también en el centurión, ¿verdad? Que como Jesús dice, no he visto tanta fe aquí en Jerusalén, cuando ese centurión dice, nomás da la palabra. Yo soy un hombre que sabe seguir órdenes y que sabe dar órdenes, o sea, es bíblico. Y nosotros tenemos que tener esa humildad de poder recibir órdenes y poder dar órdenes, ¿verdad? Y cuando ya nos toca poder dar alguna orden, pero con humildad y poder, pero sobre todo siempre estamos a la orden de Dios, a la orden de lo que el Espíritu Santo nos mueva, nos indique o nos cancele, porque hay veces que también, ¿verdad? Como a Pablo le dijo, no vayas para tal parte. Amén. Él quería ir y dijo, no,
Y es muy importante lo que dices ahí, Charlie, cómo tú te dejaste guiar a través de hombres que te mostraban con el ejemplo. Porque ciertamente Jesús a nosotros nos muestra con el ejemplo. Lo vemos en el llamado de Simón, ¿verdad? Cuando tu vida estaba hecha caos, cuando tu vida no tenía sentido, cuando estabas perdido en el mundo, cuando andabas en las drogas, o sea, ya no había una solución para ese Charlie que yo escucho, ¿verdad? Pero cómo llegas al encuentro con Jesús y Jesús te muestra, ¿sabes qué? Con tu vida yo puedo hacer algo totalmente diferente. Mira, el tiempo que tú tiraste la red, el tiempo que estuviste tratando de pescar, el tiempo que tú trataste de hacer tu trabajo como tú pensabas que era correcto, se terminó. Aquí entra la fuerza mía. ¿Y qué hace Jesús cuando llega al encuentro con Simón? Ciertamente ellos ya habían estado en esa pesca. Sí. Habían trabajado toda la noche. En Lucas 5 nos habla de esa parábola como de esa historia, no es parábola, perdón, es una historia donde lo vivieron, o sea, que había personas y vivieron eso, de estar cansados, fatigados toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. No habían pescado nada y es una vida derrotada. ¿En qué? En lo que él sabía hacer, pero ya estaba derrotado. ¿Y qué? Llega Jesús y con el ejemplo le muestra. Sí. Y no nada más termina con el ejemplo, sino que las redes se rompían de la cantidad de peces que había atrapado. ¿Por qué? Porque no lo hizo con sus fuerzas, lo hizo con el llamado, con la guianza del poder de Dios. Y fue llamado por su boca, fue profetizado y gran cantidad de peces fueron atrapados. Y le dice Jesús aquí en Lucas 5, donde le dice a Simón, en Lucas 5, el capítulo 5, el versículo 10, y le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén, amén. Yo creo que este pasaje relata mucho de lo que hoy estamos viviendo, de lo que hoy podemos vivir en Dios como nuevos discípulos en la fe. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos la semana pasada, Dios tiene un llamado, ¿verdad? Él quiere que nos volvamos sus discípulos. Pero es como decías, podemos estar trabajando bien empeñados y bien enfocados en la manera en la que nosotros acostumbramos a hacer algo, sin dejarnos guiar por el Espíritu Santo, sin dejarnos guiar por el consejo de nuestro pastor o nuestros pastores o de alguien que tiene un consejo de vida para nosotros. Y estamos en esa rebeldía sin ser rebeldes, ¿verdad? Y no queremos aceptar, porque recordemos que cuando Jesús llega, le dice a Pedro, ¿verdad? Cuando él entra en escena y los ve batallar y los ve, y Jesús ya tenía un plan y ya le había echado el ojo a Pedro y a los que con él estaban, y les dice, vamos a salir de nuevo a pescar. Y Pedro renuente, Señor, hemos pescado toda la noche, no hay a eso nada. Me dedico. Exacto, ese es el punto. A eso me dedico. Ese es el punto al que quería llegar. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos no le decimos a Dios, Señor, pero es que esto es lo que yo sé hacer, ya lo he intentado y no me funciona? Sí, porque lo estás haciendo en tu fuerza, en tu manera. Pero tu llamado proviene de la habilidad que Dios te ha dado, de la capacidad que Dios pone en ti y el Espíritu Santo sobre ti. Ese es el conjunto para poder descubrir el llamado. Porque hay gente que piensa que no tiene llamado de nada, pero son excelentes constructores. Y a lo mejor ahí hay un posible restaurador, un posible profeta, un posible maestro, ¿sí? Y piensa que no es nada porque solo se dedica a construir casas. Es que esa habilidad que tú tienes y esa capacidad que tú tienes, eso es lo que es parte de tu llamado, pero no lo has descubierto, porque no has dejado que Jesús llegue el momento y te diga, vamos a hacerlo de nuevo, pero ahora lo vamos a hacer a mi manera. Ahora yo te voy a guiar, que fue lo que hizo con Pedro. Y me resalta mucho las palabras de Simón, porque ahí todavía no era Pedro. Y le dice, Señor, yo ya lo hice toda la noche, no funcionó, no pescamos nada, pero dice, pero en tu nombre la voy a volver a echar. Y se fueron. Y fue tanta la pesca que tuvieron que hablarle a más barcas. Entonces, cuando nosotros respondemos al llamado en Jesús a su manera, siempre va a haber más evidencia. Yo creo que cuando lo ponemos en primer lugar, lo tomamos en cuenta, y termina una cosa bien hermosa, y ustedes se van a acordar de la escritura, y luego dice, y dejándolo todo, le siguió. Yo creo que ese es el punto, chavos. Que tiene que haber un punto donde uno tiene que decir,
lo voy a dejar todo para seguir. y lo voy a seguir. Porque lo que yo veo que él hace, y la manera que él habla, y las cosas que dice, y las cosas que transforma, y los milagros que hace, yo quiero estar cerca de este hombre. Y yo creo que ese es el responder del discípulo. Miren, ya para terminar, porque quizás nos estamos alargando, ¿verdad? Pero síganos la siguiente semana porque esto continúa. Este tema está bien interesante. Pero yo quiero darle gracias a Dios porque hoy nuestro camarógrafo estrella nos acompaña por segunda vez. Nos tenemos acá a Adrián Ramírez. Él es un discípulo de casa. Y yo puedo decirte, es mi discípulo, estamos formándole, una persona nuevita, recién convertido, viene nuevita, con mucha hambre, con muchas ganas, pásale, con muchas ganas de, bueno, te va a traer los micro, con muchas ganas de servir. Pero yo le decía hoy en la tarde a él, le digo, vamos a volver a grabar. Le digo, ¿te avientas? ¿Te entras? Me dice, pastor, ¿a qué horas hay que estar ahí? Le digo, antes de las 7, ahí estoy. Perfecto. Y ese responder del discípulo es lo que te vuelve discípulo. Así es. Vemos un llamado, pero también vemos la obediencia. Y gracias por apoyarnos. Bendecimos a él y a su familia. Esposa, que de aquí. Baby, Sí, saludos también, ¿verdad? Para que le crean que sí estaba con nosotros. Estaba en otro lado. Muchas gracias. No, pues, quise tomar ese ejemplo por lo que decía Pastor Carlos, lo que decíamos para poder cerrar y dejarte totalmente lugar. Si Pedro no hubiese respondido a ese primer encuentro, ¿qué hubiera sido hoy de Pedro? No sería nada. Quizás no se hubiera escrito en eso, ¿no? Y a lo mejor así vemos muchos allá que nos están viendo en nuestra audiencia, en otras ciudades, estados y países. Quizás están esperando que Jesús los llame a algo extraordinario cuando te está llamando a algo simple que tú puedes hacer, ¿no? Y que quizás no te das cuenta, estás renuente por hacerlo a tu manera y Dios te está diciendo, hey, solo dale play al video, comparte el video, suscríbete al canal, que te lleguen las notificaciones y deja que Dios te discipline. No, pues ya lo dejaste todo dicho, y pues nada más nos corresponde, ¿verdad? Agradecerles a los que han llegado hasta este momento y pues la invitación nuevamente de que nos vean, de que este tema sigue. Y a mí me gustaría mucho, Carlos, que nos hicieras el honor de cerrar en una oración por aquellos que van a tener un llamado, que realmente han tomado este tema y lo han tomado para sí. Y han escuchado su voz, han escuchado la voz de Dios que les dice, hey, tú no vas a ser más un pescador ordinario, sino ahora vas a ser un pescador de hombres. Amén, amén. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, mañana o noche, a la hora que nos estén escuchando, invocamos su nombre y su presencia allí, en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo que ustedes nos estén escuchando, que el Espíritu Santo pueda hacer arder tu corazón, que puedas hacer vibrar tu cuerpo, que tú puedas entender de una manera clara, concisa y poder que no haya ninguna duda de que el Espíritu Santo te está motivando a venir a los pies de Cristo, que Dios te está motivando a que tú puedas responder a ese llamado. Simplemente respóndele al Señor y dile, Señor, aquí estoy. Así de fácil, dile, Señor, aquí estoy, guíame, háblame, enséñame, muéstrame el camino y déjate dirigir, déjate guiar. Déjate recibir consejos, déjate ministrar, déjate poner en las manos de un pastor, deja que Dios te guíe a la iglesia correcta que Él te lleve, porque no se trata tampoco de que vayas a cualquier iglesia, sino que vayas a la iglesia donde Dios te va a plantar para que tú puedas crecer, para que tú puedas echar esas raíces y tú en el tiempo de Dios tú puedas florecer y dar frutos al 100%. Que el Señor te use, que el Señor te guíe y que sobre todo nunca te apartes de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén. Y pues sí, a ti, moldéame a tu imagen, semejanza. Les invitamos a seguirnos ahí en Spotify como Nuestro Legado. También estamos en la plataforma de YouTube, Nuestro Legado del mismo nombre, ¿verdad? Sí. Y pues también nos van a poder seguir por Facebook. Y así les agradecemos que compartan este mensaje. Bendiciones. Amén, bendiciones.